Hola muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a MasterTech Academy, quien les habla Diana, y yo espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Hoy vamos a trabajar en Excel, una matriz de riesgos, en donde vamos a poder no solamente evaluar nuestros riesgos, sino también formular una plantilla que nos permita identificar el riesgo, definir controles y posteriormente realizar una evaluación final de riesgo residual. Así que sin más, vamos a empezar a estructurar esta plantilla que va a estar dividida en 4 secciones. No vamos a hacer combinación de celdas porque esto puede resultar inconveniente al momento de querer filtrar nuestros datos. No vamos a visualizar correctamente estos filtros si tenemos celdas combinadas, así que te voy a mostrar cómo podemos hacerlo. Vamos a colocar nuestra primera sección de nuestra plantilla, que se llama identificación del riesgo. Seleccionamos las celdas en donde queremos que el título esté centrado. Nos vamos a ir a la herramienta alineación y en formato de celdas vamos a centrar nuestro título en la selección. Damos clic en aceptar y muy rápidamente vamos a incluir los segmentos adicionales, que son evaluación del riesgo, controles y evaluación del riesgo residual. Muy bien, nuestro primer segmento va a permitir identificar el código del riesgo, el nombre, la descripción, causas y efectos del riesgo. Nuestra segunda parte de la plantilla va a tener la evaluación del riesgo, los controles, el nombre del control con el responsable y la evaluación residual del riesgo, que es una evaluación final también que incluye tanto la probabilidad como la consecuencia de este riesgo residual. Muy bien, ya tendríamos prácticamente estructurada nuestra plantilla, así que vamos a irnos a formular la matriz de riesgos que vamos a utilizar dentro de nuestra evaluación del riesgo que va a contener nuestra plantilla. Los riesgos son evaluados de acuerdo con 2 variables, la probabilidad y la consecuencia. Así que en nuestras filas vamos a tener nuestro rango de probabilidad. La probabilidad que vamos a trabajar tiene una escala que va desde muy alta, empezando con una calificación de 5 hasta muy baja, es decir, terminando con una calificación de 1. Acá en la probabilidad vamos a trabajar una escala lineal. Ahora, nuestro segundo criterio en nuestra evaluación del riesgo va a ser la consecuencia, es decir, qué tan dañino puede ser o qué tan perjudicial puede llegar a ser la materialización de este riesgo. Y acá también vamos a tener una escala, pero logarítmica, que va a ir desde 1 pasando por 2, 4, 8 y 16, iniciando con una consecuencia mínima a una consecuencia máxima. Vamos a tener una escala logarítmica en la consecuencia porque queremos darle mayor énfasis a aquellos riesgos que puedan tener un daño mayor a una probabilidad alta. Muy bien, así que vamos a hacer el cruce de nuestra matriz, que es sencillamente multiplicar nuestras filas por nuestras columnas. Nos vamos a la primera celda, damos igual y vamos a multiplicar pues cada una de nuestras escalas de consecuencias por probabilidad. Al momento de hacer la multiplicación entre la consecuencia, que está en las columnas, y la probabilidad, que está en las filas, debes manejar las referencias mixtas, es decir, seleccionas la celda en donde tenemos la consecuencia y dejas como absoluto el valor de la fila, es decir, que al arrastrar la fila o la referencia a la fila se mantenga. A su vez, cuando selecciones la celda que incluye el valor de la probabilidad, debes dejar como absoluta la referencia a la columna para que al arrastrar esta también se mantenga. Muy bien, una vez hecho esto, vamos a arrastrar la multiplicación hacia abajo y hacia un lado. Y de esta manera ya tendríamos nuestra matriz de riesgos multiplicada. Quiero que te des cuenta que producto de esta multiplicación de nuestra matriz vamos a obtener unos rangos de resultados con los cuales vamos a segmentar nuestros riesgos. Los riesgos que tengan una clasificación de 1 a 4 van a ser riesgos aceptables. Los riesgos que tengan una designación entre 5 y 12 puntos van a ser riesgos tolerables. Los riesgos que vayan entre 16 y 24 puntos van a ser riesgos altos y aquellos que vayan entre 32 y 80 puntos van a ser riesgos extremos y cada uno va a tener un color correspondiente entre azul y rojo.
Muy bien, ya entendiendo esta matriz, vamos a hacer una nueva matriz, ya no con números, sino con texto. Vamos a trabajar nuestra plantilla con una matriz cualitativa que, si te das cuenta, no es más que la misma matriz, pero a diferencia de tener números, tiene la designación del riesgo de manera textual. Sin más, nos vamos a devolver a nuestra plantilla y ahora vamos a empezar a crear nuestras listas desplegables que nos van a permitir seleccionar para cada uno de nuestros riesgos tanto la probabilidad como la consecuencia. Nos paramos en la primera celda de la columna de probabilidad, nos vamos a ir para la herramienta datos y en validación de datos vamos a seleccionar como criterio de validación una lista. Ahora vamos a dar clic en origen y acá vamos a hacer referencia o a seleccionar las celdas que contienen la definición o la designación de los nombres de nuestra probabilidad, es decir, las celdas en donde tenemos la probabilidad desde muy alta hasta muy baja y damos a aceptar. Y ya tendríamos nuestra lista desplegable de probabilidad creada. Arrastramos hacia abajo y validamos que la lista se visualice en todas las celdas de nuestra plantilla. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con la consecuencia. Nos paramos en la primera celda de la columna de consecuencia, nos vamos para la validación de datos, seleccionamos como criterio de validación una lista y en origen seleccionamos las celdas que contienen nuestro rango cualitativo de consecuencia, es decir, desde mínima a máxima. Damos clic en aceptar y validamos de esta manera que se haya creado nuestra lista desplegable. Arrastramos hacia abajo y validamos nuevamente que la lista se haya creado para el resto de las celdas. Muy bien, ahora sí vamos a trabajar sobre nuestra evaluación o nuestro nivel de riesgo y esto lo vamos a hacer muy rápidamente con una fórmula en donde vamos a utilizar tanto a la función índice como a la función coincidir. Nos vamos entonces para la barra de fórmulas y buscamos a la función índice. La función índice nos va a devolver un valor o una referencia a una celda en donde se intersecte tanto una fila como una columna, que es lo que realmente hacemos en este ejercicio de evaluación del riesgo. Identificamos la probabilidad, luego la consecuencia y con base en estas dos variables identificamos la celda que nos muestra el nivel del riesgo. Así que vamos a utilizar a la función índice, abrimos paréntesis y lo primero que nos pide la función es una matriz. Así que seleccionamos de nuestra matriz de riesgo toda nuestra matriz a excepción, por supuesto, de la columna y de la fila que contiene el rango de probabilidad y de consecuencia. Pasamos al segundo argumento y acá nos pide que definamos cuál es la fila que queremos buscar en nuestra matriz. En este punto vamos a hacer uso de la función coincidir. La función coincidir nos va a permitir identificar dónde se encuentra ubicada la probabilidad que definamos en nuestra plantilla dentro de nuestra matriz de riesgo. Así que abrimos paréntesis y en el valor buscado vamos a hacer referencia a la celda de probabilidad de nuestra plantilla, es decir, en mi caso la celda G8. Pasamos al segundo argumento de la función coincidir y acá nos solicitan la matriz y en este caso vamos a relacionar como matriz el rango de celdas que contiene la definición de nuestras probabilidades, es decir, donde tenemos la probabilidad definida desde muy alta a muy baja. Y como tercer argumento definimos que la búsqueda se dé mediante una coincidencia exacta, así que definimos el valor de 0 que hace referencia a una coincidencia exacta según nos lo muestra la función coincidir. Cerramos paréntesis y ahora pasamos al tercer argumento de la función índice en donde nos solicitan la definición de la columna, así que hacemos el mismo ejercicio, llamamos nuevamente a la función coincidir, en valor buscado hacemos referencia a la celda de nuestra plantilla en donde vamos a definir la consecuencia de nuestro riesgo y en matriz seleccionamos el rango de celdas en donde tenemos la definición cualitativa de nuestra consecuencia. Definimos que esta búsqueda se haga mediante una coincidencia exacta, así que colocamos el valor de 0, cerramos paréntesis y damos enter.
Muy bien, inicialmente vas a ver que te va a aparecer un error y esto es sencillamente porque no tenemos aún seleccionadas la probabilidad y la consecuencia dentro de nuestra plantilla. Pero una vez identificadas, vas a darte cuenta que ya puedes visualizar el nivel del riesgo que tengas relacionado en tu plantilla. Arrastramos hacia abajo y vas a ver que te aparecen los mismos errores. Nos vamos a devolver a la barra de fórmulas y vamos a hacer uso de la función si.error que nos va a permitir quitar estos errores. Entonces acá vamos a establecer que si se genera un error al aplicar la fórmula, me genere un espacio vacío que está representado por un par de comillas dobles. Arrastramos nuevamente hacia abajo y ya no visualizaríamos pues la relación de estos errores que nos aparecen allí cuando no tenemos diligenciadas las celdas de probabilidad y consecuencia dentro de nuestra matriz. Muy bien, ya tenemos estructurada nuestra fórmula que nos permite determinar el nivel del riesgo. Solo nos falta trabajar o asignar mejor el formato condicional para que nuestra plantilla tenga los colores que también tenemos en nuestra matriz. Muy bien, yo voy a trabajar con esta variación de colores. Voy a seleccionar para una celda el relleno que voy a utilizar en color rojo. Vamos a copiar el código hexadecimal y una vez con el código copiado vamos a seleccionar todas las celdas de la columna en donde tenemos la definición del nivel del riesgo. Nos vamos a ir a la pestaña Inicio y seleccionamos la herramienta Formato Condicional. Allí seleccionamos la opción de Nueva regla y en el tipo de regla vamos a seleccionar esta que dice que únicamente vamos a aplicarle el formato a las celdas que contengan y más abajito vamos a definir que debe contener esta celda, así que vamos a seleccionar que el contenido de la celda sea igual a y en este caso vamos a seleccionar que sea el riesgo que se define como riesgo extremo que va a tener el color rojizo. Muy bien, nos vamos a ir a la pestaña de relleno y en personalizado vamos a copiar el código hexadecimal que copiamos previamente. También puedes variar el color de la fuente y el estilo de la fuente. Yo la voy a colocar blanco y en negrita. Damos clic en aceptar y ya de esta manera tendríamos aplicado nuestro formato condicional que define este color rojo para los riesgos que como resultado de la evaluación sean extremos. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento para los riesgos altos, tolerables y aceptables. Copiamos el código hexadecimal, nos vamos a la herramienta Formato Condicional, definimos que el formato se aplique a las celdas que tengan exactamente las palabras tolerables, aceptables o altos y definimos el código y la configuración del color de nuestro texto. Muy bien, para finalizar nuestra plantilla tenemos una cuarta sección o un cuarto segmento en donde vamos a poder evaluar el riesgo residual, es decir, una vez implementado el control, qué tan alto o tan bajo se me reevalúa este riesgo. Vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento en la definición de listas para cada una de las columnas de probabilidad y consecuencia y copiamos y pegamos la fórmula de nivel del riesgo en la última columna de nivel del riesgo de nuestra evaluación del riesgo residual, únicamente validando que las referencias a la celda sean la correcta y ya de esta manera tendríamos nuestra plantilla finalizada. Con la plantilla terminada no vamos a perder la posibilidad de hacer un muy fácil y rápido ejercicio práctico, así que por ejemplo en nombre del riesgo podemos definir como riesgo un riesgo de caídas. En la descripción podemos definir que estas caídas son de personas pues producto de deslizamientos causados por la presencia de pisos húmedos en el lugar de trabajo, que me puede generar como efectos daños a la salud de los trabajadores o de los transeúntes. Como probabilidad podemos definir que es muy alto que esto se genere con una consecuencia mayor que me puede generar un nivel del riesgo extremo. En controles podemos decir que la programación de la limpieza sea nocturna
con una responsabilidad designada al jefe de mantenimiento, y esto me puede generar un nuevo riesgo con una probabilidad de materialización mucho más baja, ya que los mantenimientos se van a hacer de manera nocturna, y con una consecuencia igual de grave en caso de que se materialice. Como resultado, pues el nivel de riesgo residual va a ser tolerable una vez podamos implementar el control propuesto. Muy bien, muchachos, hasta aquí esta plantilla, esta matriz de riesgos que te dejo, como siempre lo hacemos en el canal, en la descripción del video, la liga para que la puedas descargar y la puedas utilizar libremente. Déjame en los comentarios qué te pareció este video, si te parece útil, si lo vas a poner en práctica. Como siempre te digo, cuídate mucho y nos vemos en una próxima entrega de MasterTech Academy.